una ciudad que nunca había visto eso, se armó un titingó espiritual. Se armó un corre, porque eso es lo que la unción provoca. La gente caía al suelo y era liberada literalmente de espíritus inmundos. Los paralíticos eran sanados, los cojos eran sanados, toda clase de enfermedad era sanada. Y la palabra de Dios establece que la ciudad completa se entregó a Cristo. Había gozo en la ciudad, porque esa es la vida que Dios nos ha dado, una vida llena de gozo. Si tú estás triste, eso no es de Dios. Y la palabra de Dios establece que los apóstoles en Jerusalén se enteraron que Samaria había recibido la palabra de Dios con gozo, y enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Dice Hechos capítulo 8 versículo 16. Vamos a leerlo desde el 14, versículo 14 hasta el 16. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos estaban en Jerusalén, y fue tan impactante lo que pasó en Samaria que la noticia llegó a Jerusalén. Recuerda que no habían teléfonos, no habían medios de comunicación masiva como hoy en día, pero fue tan grande el impacto que la noticia llegó a Jerusalén. Y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para que le ministraran a los samaritanos el Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan llegaron a Samaria y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Estos dos apóstoles mayores viajaron a esa ciudad de prisa desde Jerusalén y llegaron a Samaria y vieron la situación en Samaria, cómo Dios había impactado la ciudad, pero a ellos les faltaba algo. Ellos no estaban completos. Ya ellos eran salvos, pero les faltaba la unción. Les faltaba el Espíritu Santo para que esa misma experiencia que ellos habían recibido la comparta con otros. Porque la unción es para eso. La unción es para dar por gracia lo que por gracia se recibe. Simón mismo, que era un mago, creyó. Y Simón mismo estaba ahí en la multitud. Bien curioso, porque Simón, cuando tenía ese espíritu de adivinación, Simón se dedicaba a darle palabra a la gente, en adivinarle lo que iba a pasar en la gente. Pero Simón observó que lo que Felipe tenía era superior a lo que él tenía, y la misma Biblia dice que Simón mismo creyó. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, esto enloqueció a Simón. Al parecer, la unción que tenía Pedro y Juan era una unción diferente a la que tenía Felipe. Por eso nunca pretenda que Dios te use igual que los demás. La unción que tú tienes es una unción única. ¿Cuánto me están siguiendo? Dígale al que está a su lado: la unción y la gracia que Dios te ha dado es particular, es peculiar, es exclusiva, es única. No te ponga a imitar a otros, ni
ni hablar como otros hablan en las redes sociales, porque hay personas que están soplando en las redes sociales y hay gente también soplando en las redes sociales. O sea, hay mucha imitación. Si yo hablo de esta manera es que funciona, pero lo que hacen es ruido y ruido y ruido, porque lo que funciona para algunos, para otros puede que no funcione. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, hoy en día estamos observando mucha imitación. Personas que usan los mismos alemanes que usan otros, la misma forma, las mismas expresiones que otros usan. Diga: lo que Dios me ha dado, dígalo conmigo, lo que Dios me ha dado es único. Es único. Felipe tenía una unción diferente a la que Pedro tenía. Felipe tenía una unción diferente a la que Juan tenía y a la que Pedro tenía. Cuando llegó Pedro a la ciudad, cuando llegó Juan a la ciudad, esto enloqueció a Simón, porque la palabra dice que cuando Pedro y Juan le imponían las manos a los samaritanos eran transformados, porque comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Comenzaron a hablar un lenguaje extraño que nadie conocía. Ni el que hablaba conocía ese lenguaje, y mucho menos el que lo escuchaba. Y esto enloqueció a Simón el mago, y hasta le ofreció dinero a Pedro, y hasta le ofreció dinero a Juan, diciendo: yo quiero esa habilidad, yo quiero esa habilidad. Pero esa habilidad no tiene precio, ese poder no tiene precio, porque es por gracia. Dígale al que está a su lado: es un don gratuito. Es un don gratuito. No te va a costar nada. Y le contestó Pedro: Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios nos ha provisto con la unción para que nosotros seamos de bendición para otros. Es el medio que Dios nos ha dado como creyentes para que nosotros llenemos a otros. Naturalmente, Pedro y Juan tenían el don de imponer las manos. La presencia del Espíritu Santo se manifestó en Samaria. Dones de liberación fueron desatados. El don de milagro fue desatado. El don de sanidad fue desatado. Pero también el don del Espíritu Santo fue desatado. Dice Hechos 8:17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Y hay algo bastante curioso aquí, y es que la imposición de mano es posible que tenga su origen en la ley de Moisés, cuando Dios ordenó que se efectuara el día de la expiación y se sacrificaban 2 becerros. Uno era llevado vivo al desierto y el otro era sacrificado. Pero antes Aarón debía poner sus 2 manos, según lo que dice la ley, sobre el carnero que estaba vivo. Oye bien, cuando usted fija sus ojos en Levítico capítulo 16, versículo 21, eso es lo que dice. Es posible que ahí se haya originado la imposición de manos. Vamos a leerlo para que lo vea. Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. La palabra dice: y pondrá Aarón a sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Oye lo que dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados.
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Y lo enviará a dónde? Al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Eso llama mucho la atención, porque las manos fueron puestas no sobre el macho cabrío muerto, sino sobre el macho cabrío vivo. Y después que se le imponía las manos a ese animal que estaba vivo, ¿qué hacía Aarón? ¿Lo mandaba a dónde? ¿No hay ahí escondida una revelación? ¿Cuántos están vivos? La unción es para los vivos, porque el inconverso no puede recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, una vez usted reciba la unción porque está vivo en Cristo, hay que desatarlo, hay que enviarlo. Yo creo que eso usted nunca lo había escuchado. Yo siento usted de un aplauso porque eso es nuevo. Por lo tanto, esa figura de poner las manos sobre el animal era para simbolizar que estaba cargando sobre el animal los pecados confesados en una forma de impartición. Las Sagradas Escrituras nos enseña que la doctrina de la imposición de manos corresponde a los rudimentos de la fe cristiana. Es decir, la doctrina de la imposición de manos forma parte de la doctrina de Cristo, de conocer acerca de Cristo. Y esta doctrina son la base de nuestra fe. Según el libro de Hebreos, capítulo 6, para que usted vea, porque hay gente que no quieren que le impongan las manos muchas veces, y hay incluso instituciones religiosas que no creen en la administración, que no creen en la imposición de manos. Usted observa que predican un mensaje metódico, 20 minutos de mensaje, luego entregan el micrófono y se sientan. Hay iglesias que son así. No le ministran a la gente liberación, no le ministran a la gente sanidad divina, porque todo esto es con la imposición de manos. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Nota que Felipe predicó el evangelio, pero Pedro y Juan vinieron después como refuerzo para imponer las manos sobre los samaritanos. O sea que es una bendición imponer las manos. Pero hay muchas personas que lamentablemente no creen en esto. Pero eso está en la Biblia y forma parte de los rudimentos de la fe, de los fundamentos de la fe.